vamos a continuar con la sesión de I per se. En la primera parte vimos los conceptos, luego vimos cómo es que se identificaba el peligro, y ahora vamos a ver con la otra etapa que corresponde al proceso de gestión de riesgos, ¿no? O I per se también. ¿Cuál es la evaluación, ¿no? Una vez que identificamos el peligro, identificamos el riesgo, recuerden que tenemos que identificar tanto el peligro como el riesgo para luego evaluar y valorizar el riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de evaluar un riesgo? ¿Por qué yo evalúo un riesgo? Para determinar las medidas de control, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque quiero minimizar o quiero eliminar ese riesgo, ese peligro, ¿no? Ese riesgo, ese peligro. Entonces, yo evalúo este riesgo para ver si voy a poderlo controlar o no voy a poderlo controlar, qué medidas puedo utilizar, ¿no? Porque las medidas van a ser diferentes dependiendo a si el riesgo es bajo, medio o alto, ¿no? Otra cosa, para también ver o controlar las condiciones del trabajo y la formación también del personal. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando evalúe los riesgos voy a darme cuenta si mi personal está realmente capacitado, si mis condiciones de trabajo son las adecuadas, ¿no? De repente yo al momento de evaluar un área, una tarea, ¿no? Me doy cuenta de que el riesgo salió alto, ¿no? Entonces las condiciones en las que trabajan mis personas, mis trabajadores, ¿no? No van a ser buenas condiciones, no van a estar expuestos de repente a distintos peligros, y por eso la evaluación va a salir altísima, ¿no? Entonces eso me sirve para evaluar también las condiciones, ¿no? Cómo es que está mi empresa en lo que respecta a seguridad, seguridad y salud, ¿no? ¿Qué más? Comprobar si mis medidas de control existentes son suficientes y adecuadas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo no partí de cero, sino cuando yo ya establecí medidas de control, o sea, yo ya hice mi I per se, ¿no? Pero lo hice de repente no muy bien, ¿no? Lo hice a medias, ¿no? Estaba iniciando de repente como supervisor y bueno, hice mi I per se, pero no sé si habrá funcionado, ¿no? Porque yo primero establezco medidas de control y luego ya cuando pasa un tiempo verifico, ¿no? Si esas medidas de control han funcionado o no, ¿no? Entonces yo nuevamente evalúo todos los riesgos también que evalué en un primer momento, y verifico si, por ejemplo, ¿no? En la segunda evaluación que yo hice, mi mismo riesgo que de repente tenía en un inicio un nivel alto, si tiene un nivel tolerable o un nivel bajo, entonces mis medidas de control que he aplicado han sido buenas, ¿no? Me han servido para disminuir o para eliminar el riesgo, ¿no? Pero si me sale no tolerable, significa que al contrario, ¿no? Esas medidas de control no me han servido. ¿Qué más? Para facilitar al empleador la toma de decisiones para la prevención, ¿no? Lo mismo que decíamos, cuando yo tengo mi matriz y ya tengo la significancia de todos los riesgos, ¿no? Si un riesgo es bajo, tolerable, alto, yo ya sé en qué zonas tengo que realizar mayor prevención, ¿no? O sea, qué zonas voy a tener que priorizar. Entonces, eso también le ayuda al empleador a tomar decisiones con respecto a la empresa. Bueno, técnicamente va a ser un proceso de valoración de la probabilidad de ocurrencia de un evento y de la intensidad de los daños esperados, ¿no? Eso es un concepto para que lo tengan, ¿no? Pero es mejor verlo de forma práctica porque se entiende más. ¿Cuándo podemos evaluar el riesgo? En realidad podemos evaluarlo, por ejemplo, cuando hay una nueva actividad o instalación. ¿Por qué? Porque eso, recuerden que me genera distintos riesgos, ¿no? Me genera más riesgos. Entonces puedo evaluar ahí para verificar si realmente el riesgo es alto, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de aplicar una nueva tecnología, ¿no? De aplicar un nuevo procedimiento, ¿no? Al momento de evaluar yo estoy verificando si va a haber un cambio significativo o no, ¿no? Si va a ser un cambio para bien o para mal. Entonces, al momento de realizar un cambio se realiza una evaluación de riesgo, ¿no? Durante el ciclo de vida de cualquier proceso, para verificar cómo van mis medidas de control, ¿no? Antes de la introducción de cambios, lo que dijimos, en el análisis de las tareas,
análisis de los procedimientos, modificación de los procedimientos, lo mismo, ¿no? Durante la investigación del accidente para ver, también para determinar, ¿no? qué ha sucedido, ¿no? Por qué se ha causado, por qué ha habido ese accidente, ¿no? Por qué, cuál es el origen del accidente, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve, y bueno, para cumplimiento de los requisitos legales, porque la ley nos dice que tenemos que hacer un IPERCE. ¿Cuáles son las variables de evaluación? Van a ser 3: la exposición, la consecuencia y la probabilidad. ¿Qué es la exposición? Es el tiempo, ¿no?, en donde una persona va a estar permanentemente expuesto a una situación de riesgo, ¿no? Y bueno, esta es la fórmula matemática. La consecuencia, recuerden que es la gravedad del daño, no acuérdense de eso, gravedad de daño. Esta va a ser su fórmula, su expresión matemática, ¿no? En realidad es mucho más compleja, pero acá la estamos minimizando, ¿no? Bueno, simplificando, perdón. Probabilidad también es otra variable, ¿no?, que nos va a ayudar a determinar la magnitud del riesgo. Y bueno, su expresión matemática es la que ustedes ven. Y cómo valoramos la magnitud del riesgo, multiplicando estas 3 variables, ¿no? Ahora, lo que se considera al momento de realizar las matrices es la multiplicación de estas dos, ¿no? La probabilidad versus la consecuencia, ¿no? Probabilidad por la consecuencia. Y con esta fórmula final nos quedamos, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a evaluar un riesgo, lo podemos hacer de forma cualitativa o de forma cuantitativa, mediante números, ¿no? Aunque de todas formas el proceso en sí de ambas es cualitativo. ¿Por qué? Porque recuerden que no estamos evaluando con instrumentos de medida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo me caiga de un tercer piso, ¿no? Yo no tengo un instrumento de medida para verificar eso, para verificar el riesgo, ¿no? La probabilidad de riesgo, no tengo un instrumento, ni tampoco tengo una ley, ¿no? Entonces, para evaluar eso se utilizan las matrices. ¿Cuál es la forma cualitativa? Ambas son, tanto la forma cualitativa como la forma cuantitativa, se realizan mediante matrices, pero en el caso de la forma cualitativa va a ser un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque es solo esta matriz, y lo que yo voy a hacer es determinar la probabilidad del peligro, del riesgo, y la consecuencia, ¿no? Si es levemente dañino, si es dañino, si es extremadamente dañino, y la probabilidad si se realiza frecuentemente, si se realiza de vez en cuando o si se realiza rara vez, ¿no? Y luego lo único que hago es cruzar, ¿no?, filas con columnas, y la intersección me va a dar la magnitud del riesgo. El riesgo puede ser trivial, o sea que no va a requerir una acción específica adicional, ¿no? No voy a realizar ninguna medida adicional, pero de repente puedo mejorar, ¿no?, la prevención en esa área. O sea, colocar medidas, pero de repente medidas que sean más económicas, ¿no? Acá también menciona, ¿no?, cuando sale tolerable bajo, no se necesita mejorar la acción preventiva, pero lo que sí puedo considerar es aplicar medidas más económicas, ¿no? De repente yo en un proceso apliqué una medida, pero esta medida fue demasiado costosa, ¿no? Pero esta medida costosa de todas formas me ha disminuido la magnitud del riesgo a tal nivel que ese riesgo ya se considera tolerable bajo, ¿no? Pero entonces yo con las nuevas tecnologías de repente puedo aplicar una medida igual que me disminuye esa magnitud a una magnitud tolerable, pero de repente esa medida puede ser más económica, ¿no? Entonces yo veo eso. Moderado medio, bueno, obviamente cuando sale a partir de moderado se tienen que aplicar medidas, ¿no? Cuando es alto también, y cuando es intolerable definitivamente, ¿no? Incluso en caso de que no se pueda reducir el riesgo, el trabajo tiene que prohibirse, ¿no? Por ejemplo,
por Miraflores, no sé si algunos de ustedes vive por ahí. Por Miraflores se estaba haciendo, me parece que una obra, ¿no?, de construcción, una vía, y encontraron de que por esa vía habían restos arqueológicos, ¿no? Ahora, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era de arruinar esos. ¿Qué podía pasar? Podía suceder de que al momento de realizar la obra esos riesgos arqueológicos se dañen, ¿no? Entonces ahí el Ministerio de Cultura actúa, ¿no? Tiene que verificar eso, tiene que regular eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? De que obviamente era inevitable, ¿no? El riesgo no se iba a reducir, ¿no? Igual se iba a dañar esa arquitectura, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, bueno, desviar, ¿no? No realizar los trabajos en esa zona, ya no se realizan los trabajos en esa zona, y bueno, ahora la vía, bueno, ha pasado por otra parte, me parece, ¿no? Ya no se ejecutó el trabajo. O sea, ¿qué se hizo? Se prohibió el trabajo, se prohibió la ejecución del trabajo, ¿no? Eso sucede cuando el riesgo es imposible de reducirse, ¿no? Entonces, como en ese momento no se podía reducir el riesgo, lo que se hizo fue construir por otra parte, ¿no? Se prohibió el trabajo. Ejemplo, bueno, el ejemplo que coloco acá, y que seguro van a ver en la otra parte también, es de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Es una empresa inventada, pero la situación no sirve para aplicar este método. No ocurre en la realidad, sí, entonces no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el peligro? El peligro puede ser la fuente, situación o acto, ¿no? Acá imaginemos de que solo estamos considerando la situación, ¿no? La situación más importante en el trabajo en altura, obviamente, es trabajar en altura, ¿no? El trabajo en altura, esa es la situación que va a ser considerada como un peligro. ¿Cuál es el riesgo que me puede pasar? Me puedo caer. Entonces el riesgo puede ser la caída de la persona. Si ustedes repasan nuevamente sus conceptos, incluso podrían identificar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Uno, que de repente la persona se fracture, ¿no? No sé, algún miembro, ¿no?, del cuerpo, o la persona fallezca, ¿no?, en el peor de los casos. Entonces lo que hacemos es solo cruzar filas con columnas y vemos la intersección para verificar el nivel de riesgo. Por ejemplo, la probabilidad de la caída. La probabilidad en este caso hemos puesto de vez en cuando, en el peor de los casos, ¿no? En el peor de los casos puede haber una caída, una frecuencia moderada, una probabilidad, moderada, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia de caerme, ¿no? En el peor de los casos, la caída que va a ocasionar el fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces la consecuencia, la gravedad del daño va a ser extremadamente dañina, ¿no? Entonces lo que hacemos es intersectar estas dos columnas y filas, y la intersección es alto riesgo. O sea, esta actividad es de alto riesgo, ¿no? Entonces ya podemos identificar el nivel o magnitud del riesgo. ¿Hay otra evaluación? Sí, la que ustedes conocen, y de seguro la que ustedes van a aplicar en sus puestos de trabajo, la más conocida. ¿Cuál es el procedimiento general del IPRC? Para recuerden que nosotros, al momento de identificar el peligro, tenemos que considerar todo esto: actividades rutinarias, no rutinarias, el comportamiento, la capacidad de las personas, la infraestructura, los equipos, los materiales, los cambios que se realizan tanto en las actividades, en el material, en los procesos, en el personal, ¿no? El marco legal, ¿no? El diseño del lugar, las instalaciones, los estándares, los procedimientos de trabajo, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la matriz? La matriz todavía no se las voy a enseñar, pero en realidad son varias tablas, ¿no? Varias tablas que nos van a ayudar a cuantificar o valorar la magnitud del riesgo, ¿no?
Recuerdan que cuando vimos, ¿no?, evaluación del riesgo, pusimos una fórmula, ¿no? Esto es probabilidad por consecuencia, o como lo vimos en la primera sesión, probabilidad por severidad, ¿no? La probabilidad por la severidad o probabilidad por consecuencia. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, vamos a multiplicar probabilidad por consecuencia o probabilidad por severidad, ¿no? Acá está la fórmula. La valoración de la magnitud del riesgo laboral se va a evaluar mediante el índice de probabilidad y el índice de severidad. ¿Cómo hallamos el índice de probabilidad? El índice de probabilidad va a estar establecido por otros índices, ¿no? ¿Cuáles son esos índices? El índice de expuestos, el índice de procedimientos de trabajo, el índice de capacitación y entrenamiento y el índice de frecuencia de exposición. ¿Qué es lo que yo hago? Acá yo tengo valores en esta tabla, valores que van del 1 al 4. Y acá yo tengo indicaciones por cada índice, ¿no? De acuerdo a las indicaciones de cada índice, yo voy a establecer un valor para ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un riesgo X, ¿no? Si hay 8 personas involucradas en ese trabajo, el valor de la probabilidad, del índice de expuestos va a ser 2. Este es el valor que yo le voy a otorgar, ¿no? Si hay de 1 a 3 personas que están trabajando en esa actividad, el valor va a ser de 1. Si hay de 4 a 8 personas, el valor va a ser de 2, ¿no? Y si hay más de 15 personas, el valor va a ser de 4. Igual con el índice de procedimientos de trabajo, ¿no? Acá tenemos desde la inexistencia hasta la existencia e implementación satisfactoria de los procedimientos de trabajo, ¿no? De repente en mi actividad, en esta actividad no existen procedimientos de trabajo, entonces yo ¿qué le voy a poner a mi índice? Un valor de 4, ¿no? Igual en el caso de índice de capacitación. Si no hay capacitación, ¿qué voy a poner como índice? 4. Ese es el valor. El índice de la frecuencia de la exposición, si la actividad se realiza de forma diaria, si se realiza de repente una vez a la semana, ¿no? Ocasionalmente al mes, o si se realiza esporádicamente al año, ¿no? Le voy a colocar un valor a cada índice, ¿no? Y bueno, una vez que yo tengo todos los valores, los sumo, ¿no? Por ejemplo, si acá tengo 1, si acá tengo 2, si acá tengo 3 y si acá tengo 4, entonces mi sumatoria total va a ser ¿cuánto? 10, ¿no? Entonces mi índice de probabilidad va a ser igual a 10. O sea, acá yo voy a colocar 10 y luego voy a encontrar lo que es la severidad, ¿no? Ahora, la severidad, bueno, esta es la tabla, la matriz de magnitud de riesgo. Esta es la matriz que ustedes tienen que utilizar para el caso de la evaluación cualitativa, ¿no? Una vez que ustedes tienen la probabilidad o el índice de probabilidad, ustedes también pueden hacer intersección o, bueno, pueden multiplicarlo, ¿no? Y establecer en números, ¿no?, qué sección le corresponde, ¿no? La severidad, ¿cómo la sacan? La severidad también es otra tabla, ¿no? Creo que acá no está, no, perdón, me pasé una tabla que está la severidad. La severidad va a tener también un valor del 1 al 4. Puede ser o bien leve, desde leve hasta mortal, ¿no? De acuerdo a que, recuerden que severidad es igual a consecuencia y consecuencia es igual a gravedad del daño, ¿no? La gravedad del daño puede ser leve, ¿no? Por ejemplo, si me caigo desde el tercer piso, de repente, bueno, puedo tener en realidad no, ninguna de estas sería leve. De repente puede ser moderado, solo tengo una fractura pequeña, ¿no? Grave, de repente, no sé, quedo en coma, ¿no? Mortal, muero, ¿no? Fallezco. Entonces, de acuerdo a eso, a la gravedad del daño voy a colocarle un índice, ¿no? Es el mismo, no tengo que sumar nada. Entonces, una vez que tengo eso, multiplico mis dos índices y ya tengo mis valores, ¿no? O si no, también intersecto estas dos columnas, filas, y verifico, ¿no?, cuál es la intersección. Bueno, acá tengo, en caso de números, ¿no?, por ejemplo, de 4 a 8 el grado de riesgo va a ser bajo, prioridad va a ser 3, ¿no? Mientras menos riesgoso, la prioridad va a ser mayor. O perdón, va a tener menos prioridad, ¿no? La prioridad mayor la van a tener aquellos riesgos que van a tener
una magnitud elevada, ¿no? Y la calificación de riesgo va a ser significativa, ¿no? De 4 a 8 bajo, de 9 a 31 moderado y de 32 a 64 alto o inaceptable. El mismo ejemplo, ¿no? Pero esta vez tenemos más información. Por eso, en la primera fase que dijimos que teníamos que reunir toda la información relacionada a lo que es la seguridad y salud de la empresa, ¿no? Todas las actividades, teníamos que identificar los peligros, pero para identificar los peligros necesitamos toda la información, ¿no? Y también para la evaluación de los riesgos. Por ejemplo, acá tenemos más información. Imaginemos de que ya hemos hecho una fase previa y hemos recolectado toda la información relacionada a la seguridad. En esta misma actividad, ¿cuántas personas realizan el trabajo? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿cuántos expuestos hay a esta actividad? 5. Acá tenemos, ¿no? Nos dice este caso que no hay implementación de procedimientos de trabajo, ¿no? Que se capacita de vez en cuando. O sea, no existe un programa de capacitación en este caso. Y las labores obviamente son diarias, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluar de forma cuantitativa, nuestro riesgo. ¿Cuál es el peligro? El peligro, fuente, situación o condición. En este caso solo estamos evaluando uno de ellos, ¿no? Porque hay más, ¿no? De repente la radiación sería otro peligro también del tipo de fuente. En este caso, ¿cuál es la más significativa? El trabajo en altura, ¿no? Ese viene a ser un peligro, una situación en la que se encuentran estos trabajadores. ¿Qué me puede pasar? Estas personas se pueden caer. Entonces ese es el riesgo. Esto es lo que vamos a evaluar, esto es lo que vamos a valorar. Para valorar esto, ¿qué tengo que hacer? Primero hallar el índice de probabilidad, luego hallar el índice de severidad, multiplicarlo y finalmente obtener un resultado para definir si el riesgo es significativo o no. Primero, el índice de personas expuestas. ¿Cuántas personas expuestas hay? 5. Entonces, ¿cuál sería el índice? ¿No? De 4 a 8, acá está 5, ¿no? Acá está el intervalo, en este intervalo está el número 5, entonces el valor es de 2. Acá ponemos 2. El índice de procedimientos existentes. ¿Qué nos dice? Que no hay procedimientos de trabajo. Entonces, de acuerdo a mi tabla, ¿qué le correspondería si no existen procedimientos de trabajo? Un valor de 4. Índice de capacitación. ¿Qué nos dice? Que se capacite de vez en cuando y no existe un programa de capacitación. Entonces, ¿cuál sería el valor de este índice, del índice de capacitación? Si no hay un programa de capacitación y se capacita de vez en cuando, entonces el personal definitivamente no está entrenado. Entonces, ¿qué valor le pongo? También 4. El índice de frecuencia. ¿Qué nos dice? Que las labores se realizan de forma diaria. Entonces, ¿cuál es el índice de frecuencia? Continuamente diario, 4 también. 4. Una vez que tengo todos los índices, la sumatoria me va a determinar el índice de probabilidad. Sumo todos los índices y ya obtengo el índice de probabilidad. Acá, ¿cuánto sería? Acá sería 12, 14. ¿No? El índice de probabilidad vendría a ser 14. El índice de severidad. El índice de severidad va del 1 al 4, ¿no? Que es la gravedad del daño, ¿no? Si en el peor de los casos, si estas personas se caen, ¿cuál sería lo peor que podría suceder? Lo peor que puede suceder es que las personas que se caen fallezcan, ¿no? Entonces, ¿qué índice le pongo? ¿Qué valor? 4, ¿no? Entonces, luego multiplicamos, ¿no? Multiplicamos la probabilidad por la severidad y tenemos un valor de 56, ¿no? Entonces, si tenemos un valor de 56, que está en este intervalo de 32 a 64, el grado del riesgo es alto, prioridad 1, y el riesgo es significativo, ¿no? Entonces acá ponemos alto, y el riesgo es significativo. Y bueno, esa es
evaluación cualitativa, y esa es la que van a utilizar en el trabajo, ¿no? Cuando ustedes hacen una matriz Excel, que les voy a enseñar después, ¿no? Cómo es que en otra sesión, cómo es la matriz en Excel, que es una matriz grande, ¿no? Y ahí de repente vamos a ver otros casos más, no solo estos que ya están ya se entienden, ¿no? Pero ahí en esa matriz están incluso las medidas de control, están todo, ¿no? Entonces eso se las voy a enseñar en otra oportunidad, pero esto es básicamente para que ustedes comprendan, ¿no?, de qué se trata. Y bueno, con eso estaríamos culminando la parte de evaluación de riesgo, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que es, cómo es que se establecen las medidas de control, el establecimiento de las medidas de control.